La carta del escritor a los Hebreos, capítulo 12, a leer algo ahí, que Dios sea glorificado en su palabra. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12, vamos a leer el versículo 14 hasta el 17 y toma su lugar bendiciendo al Señor Jesús. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, considerando esta escritura, considerando la situación de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que eran hermanos en la carne. Y mirando esta escritura, podemos ver que hubo en Esaú algo muy fuerte, hermanos. Ya ve que, según la escritura, pues él tuvo en poco su primogenitura, la vendió por un plato, ¿verdad?, de lentejas, así, o una comida, y pues esto, hermano, le trajo muchas situaciones a Esaú. Alabamos a Cristo, hermanos. Quiero leer algo aquí, hermano, que anoté, dándole la gloria al Señor Jesucristo. Dice que la amargura brota en el corazón, hermanos, como una raíz, cuando el dolor, el resentimiento, y luego dice una cosa muy importante, y la falta de perdón no se procesan. Qué importante es, hermano, entender que a veces hay sentimientos en el corazón, como en el caso de Esaú, ¿verdad?, que tuvo mucho resentimiento, tuvo mucho enojo inclusive contra su hermano por aquella situación que en parte él había tenido, también gran culpa de lo que había pasado en esa ocasión. Y dice que este sentimiento crece silenciosamente, hermano, volviéndose una actitud que no edifica y siempre, ¿verdad?, como en una defensiva que no solo roba tu paz, sino que puede llegar a contaminar tus relaciones y tu entorno para evitar que esta emoción eche raíces profundas y termine controlando tu vida. Fíjese, es fundamental en esta parte identificar qué es lo que te ha ocasionado aquello, ¿verdad?, y trabajar en ello. Digo, esto es lo que estoy leyendo aquí, es algo secular, pero me llama la atención, hermano, que cómo traducen la amargura, cómo puede ocasionar un daño aún en estas palabras que estamos leyendo aquí, hermanos. Sí, se identifica, hermano, como una herida, como una injusticia, como una expectativa, dice, cumplida e inicio o un problema. Y dice, decidir el perdón, aquí dice esta parte, es la herramienta principal para arrancar esta raíz. Consiste en soltar el deseo de venganza, o sea, hasta eso puede llegar, como a la venganza, y elegir no rodearse en el malestar que causó el otro.
Pero cuando se deja crecer, hermano, la amargura crece. Dice, me llamó la atención esta parte, esta definición que dice, al rumiar constantemente ofensas y decepciones del pasado, retroalimentándose con el resentimiento y la falta de perdón. Puedo ver que en todas estas cosas que estamos aquí analizando, hermano, que por causa de falta del perdón, todas estas cosas se pueden, hermano, ir acrecentando. Y puede hacer en el corazón del hombre o la mujer un daño que mientras que no haya perdón, eso va a seguirse retroalimentándose. La palabra rumiar, le voy a leer el significado según lo que leí aquí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que la rumiación mental es la preocupación o el pensamiento repetitivo y cíclico sobre un tema o una emoción negativa. El término rumiación en español proviene del latín ruminatio, que a su vez se refiere al proceso digestivo de los rumiantes, están constantemente con un mismo bocado. Entonces, así como pone este ejemplo, dice que en psicología esta metáfora se traslada al proceso de dar vueltas en forma repetitiva a pensamientos, preocupaciones o emociones negativas sin llegar a una solución. Vamos a leer en el capítulo 25. Gloria a Dios, versículo 29. Dice aquí, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre, y lo dice Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Y vea lo que dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo menospreció su primogenitura? Algo que, digamos que algo que le pertenecía a él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo en poco esto, hermano. Y le dice el 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Y de ahí, hermano, pues hubo un suceso que Jacob tuvo que salir de su parentela, huir, digamos, por la misma situación en la cual había sucedido, y Esaú, pues con mucho coraje, ¿verdad? Quería matarlo, quería hacerle daño, y se va. Y él se va, ¿verdad? Y también Esaú, y cada quien por su rumbo, está en un determinado tiempo, aproximadamente 20 años, y al tiempo, hermano, en el capítulo 32, vamos a leer ahí, hermano, dice el versículo 1, dice, y Jacob se fue su camino, y salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y dice el 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora.
Y dice, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, cuando esto le dice, hermano, Jacob, pues, mire lo que dice el 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas, y dijo, si viniera Esaú a una cuadrilla y le hiriera a la otra cuadrilla, escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pase este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Dice el 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de mano de Saúl, porque le temo, no venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Tenía temor por la situación, aquello que había acontecido, y me llama mucho la atención, hermano, cómo él de esta manera empieza a hacer algo, hermano, que mirando la escritura podemos ver que él quería ponerse en paz con su hermano en cierta manera. Que mire lo que dice enseguida, dice el 13, y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos de cabrío, 200 ovejas y 20 carneros. Esto es lo que había dispuesto como un presente para su hermano. Dice el 15, 30 camellas paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. 17, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mire cómo dentro de la situación que ellos estaban viviendo, hermano, que había pasado, y que ya habían pasado para entonces algunos años, cuando se iban a tener ese encuentro, hermano, él empieza a mandar presentes de alguna manera para apaciguar el enojo o como venía hacia él su hermano Esaú. Alabado sea Cristo, hermanos. Y esa es una enseñanza, hermano, que creo que para nosotros pues nos sirve mucho, hermanos, porque a veces quizá en alguna situación de nuestra vida, alguna ocasión, ha habido alguna cosa, hermano, que nos ha ofendido, dañado o nos ha hecho mal en nuestras vidas, y que en su momento no hemos sabido, ¿verdad?, acercarnos a aquel que no nos quiere ver, o que quizá nos guarda rencor, o quizá trae una amargura muy tremenda en su corazón contra nosotros. Y en esta parte, hermano, nosotros tenemos que tener, pues, con la ayuda de Dios, como Él, hablando y orando a Dios y haciendo esta oración en las promesas que el Señor le promete, y luego obrando con los presentes para encontrar con su hermano, pues era algo que yo puedo considerar que deberíamos hacer nosotros también, hermano, en cierta manera, orarle a Dios, suplicarle por las situaciones que pasemos o vivamos en su momento, y también, ¿verdad?, acercarnos a aquel hermano, a aquella hermana o a aquella persona, sea quien sea, y también ofrecerle un presente como en señal de paz, como en señal no quiero contigo ningún problema, no quiero contigo ningún pleito, no quiero contigo ninguna situación que nos lleve a apartarnos. Alabamos a Cristo, hermanos. Y mire, dice el 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, ¿qué dice ahí? Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá le seré acepto.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Él lo que quería con los presentes era que se apaciguara la ira que tenía Esaú contra él, porque él había determinado en un momento de matar a su hermano. Entonces sí tenía mucho coraje, mucha ira por la situación que habían vivido, y esa amargura, hermano, había durado, mire, por mucho tiempo. Alabado sea Cristo. Y apartados ellos, hermano, llegó el momento, ¿verdad?, que se encuentran. Y me llama la atención también que más adelante, hermano, yendo con este propósito, en el versículo 24 dice: y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó, y el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí, hermano, el mismo Señor le pone el nombre de Israel a Jacob porque él luchó contra el ángel, o con el ángel, mejor dicho, de una manera muy especial que ahorita lo vamos a leer. Pero esto, hermano, me llama mucho la atención, que es en el camino que va a encontrarse con su hermano. También Esaú había hecho algo que no era bueno, hermanos. Jacob había hecho algo que no era bueno también. Los dos tenían sus faltas, los dos tenían cosas que delante de Dios, tarde que temprano, tendrían que llegar a cuentas, hermano. Entonces, él, hermano, aquí, Jacob, luchando con el ángel, ¿verdad? Puedo considerar en el mismo camino hacia su hermano, podemos mirar, hermano, que tenía que ponerse a cuentas con Dios. ¿Cómo nos presentaríamos ante alguien, hermano, sin estar a cuentas con el Señor, hermanos? Sin tener el perdón de Dios primeramente, sin tener la bendición del Señor para poder llegar con nuestro hermano ya libres de muchas situaciones y poder abrazar a nuestro hermano, pero con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este caso ya nosotros, ¿verdad? Y él con la paz de Dios también, con la bendición del Señor, poder recibir o encontrarse con su hermano. Y de esa manera, hermano, el Señor, ¿verdad?, lo bendice en gran manera. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mire, ahí leemos, hermano, en el libro de Oseas. ¿Le damos gloria a Dios? En el libro de Oseas, a leer esta escritura, el capítulo 12. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: me cercó Efraín con mentira y la casa de Israel con engaño. Mas Judá aún domina con Dios y es fiel con los santos. El 2. Efraín se apacienta del viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron alianza con los asirios y aceite se lleva a Egipto. Y dice el 3, pleito tiene el Señor con Judá. Y luego dice enseguida, me llama mucho aquí la atención esta parte, para visitar a Jacob conforme a sus caminos, pagarle conforme a sus obras, hermano. ¿A quién quería pagarle conforme a sus obras? A Jacob. Y luego ya dice el 4, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Esto, hermano, que él había hecho, pues no era agradable delante de Dios tampoco, hermano. Dice que en el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Dice el 5, venció al ángel y prevaleció. Y lo dice, lloró y le rogó en Betel, le halló allí, habló con nosotros. Y allí habló con nosotros. Alabamos a Cristo, hermanos. Entonces, él lucha, hermano, con lloro y ruego. Podemos considerar, hermano, la situación en la que iba pasando Jacob para encontrarse con su hermano.
Y también las cosas que él había hecho no eran buenas, hermano. Claro que podemos entender por la palabra de Dios que también él tenía que ponerse a cuentas con el Señor. En su momento rogarle y llorarle para que lo bendijera, para tener su ayuda y su bendición también en ese camino al encuentro de su hermano. Capítulo 33 de Génesis, hermano. Gloria a Dios. Dice, capítulo 33, versículo 1. Después de que el ángel le bendijo, que él había tenido esa bendición, dice que alzando Jacob sus ojos miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y dice el 4, y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Yo puedo mirar aquí, hermano, como si hubiera sido todo un perdón, hermano, como si hubiera sido algo, pues perdóname y te perdono y viera como una bendición muy grande. Pero aquí nada más fue un encuentro, hermano. Digamos, podría decir que fue el único encuentro que tuvieron ellos, porque después cada uno se va por su camino, hermano. Y luego más adelante, hermano, Esaú, cuando él pues se va, hermano, él también tiene descendencia. Y esa descendencia de Esaú se llama Edom o los edomitas. Hermanos, después a Israel, hermano, no le permiten pasar por sus territorios, hermano. Entonces, puedo considerar que no hubo realmente un perdón, solamente fue un encuentro así momentáneo. En su momento se abrazaron, lloraron, y luego ya se fue cada uno por su camino, pero el perdón no surgió como debe de haber sido. Siguió la amargura, y eso contaminó a toda la descendencia de Saúl, hermano. Por esa consecuencia, hermano, si él hubiera estado en paz con su hermano y hubiera enseñado a su descendencia, a su familia, para poder, hermano, que ellos pudieran haber entendido que ya estaban en paz los dos y que deberían estar unidos en el amor de Dios, en la paz y sin amarguras, hubiera sido así, pero no lo fue. Solamente fue un encuentro. Yo puedo considerar que muchas veces en algunos lugares, hermano, o alguien por ahí, hermano, puede tener una situación con un hermano o con alguien, como le digo, con una persona, puede tener alguna diferencia que puede hacerle daño en su corazón, y ese daño que está ahí puede contaminar a más, a veces a su misma familia, hermano. Y contamina a la familia, y la familia también ya después, hermano, tiene esa misma amargura contra aquel que tiene la situación, ya sea un problema, un sentimiento o algo, ¿verdad?, que sucedió en su tiempo y que le ha afectado de tal manera que dañó a él y también dañó aún a su descendencia, a su propia familia. Y que en su momento pudieron haber estado, hermano, en su momento, pues perdóname, sí, perdóname, y ya como que si todo hubiera sido así, muy bien, y pues hasta lloraron, pero ahí siguió la amargura y no hubo un perdón, sinceramente, hermanos. Entonces aquí lo importante es que cuando nosotros tengamos algo, alguna situación en nosotros, en nuestra vida, hermano, podamos perdonar y qué más, y olvidar, para que podamos permanecer, hermanos, sin amargura, sin situaciones, sin cosas que dañen nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Y así mismo, hermano, no dañemos tampoco a alguien más de nuestra familia, porque los más cercanos son los que nos oyen más, hermano. A veces decir alguna amargura contra alguien, si alguien tiene algo, los más cercanos son los que oyen, no, pues aquel hermano, no que la hermana, no que aquel, no que aquello, no que el otro, y eso, hermano, daña a la familia, daña y afecta a los que están muy cerca, hermano. Y eso se va contaminando de tal manera
que después, ya cuando miran al hermano o a la hermana, ya también le tienen cierto coraje o cierto sentimiento, que eso no es bueno delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Como leímos allá. No vaya a ser que una raíz de amargura brotando os impida, hermano, por ella muchos sean contaminados. Y fíjese que considera uno, hermano, digo, pues a uno a veces piensa, a veces contaminados en la misma iglesia o en algún lugar, punto de reunión, pero nunca se ha puesto a pensar que a veces la familia es la primera que ser contaminada cuando hay una raíz de amargura contra alguien, un sentimiento que se trae en el corazón, que se comparte y se les dice a la familia, y eso, hermano, los lleva a apartarse más de los hermanos. Alabado sea Cristo. Capítulo 36, de ahí mismo. Vamos a leer el capítulo 36, para que vea que el mismo Señor en su palabra dice que Edom es Esaú. Le damos la gloria a Dios por su palabra, amén. La palabra que es la verdad. Capítulo 1 dice, y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elón, Eteo, y a Leobama, hija de Ana, hija de Sibeón, el Ebeo. Bueno, aquí habla de la genealogía, vamos a decir, de Esaú, que era Edom, y dice el versículo 43, el duque Megdiel y el duque Hiram, estos fueron los duques de Edom, por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Y lo termina diciendo, Edom es el mismo ¿quién, hermano? Esaú, ¿padre de quién? De los idumeos. Entonces, estos, hermano, es la descendencia de Esaú, dito sea el Señor Jesucristo. Y vaya al libro de Números, capítulo 20, bendiciendo al Señor Jesucristo. Capítulo 20 de Números. Damos la gloria al Señor Jesucristo por su palabra, hermanos. Es una enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos reflexionar y mirar, hermano, también nuestra condición, que no nos apartemos de la gracia de Dios por estas situaciones. Capítulo 20, versículo 14, amén. Dice ahí, y envió Moisés embajadores al rey de quién, hermano, de Edom, desde Cades, y así dice, así dice Israel tu hermano, porque la descendencia, hermano, de Israel, pues era, digamos, toda la descendencia de Jacob, hermano de Esaú, que era Edom. Entonces, con estas palabras y confiando en que prácticamente eran familia, les dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y lo dice el 16, y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz, y envió al ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Dice, o de tu frontera. Y dice el 17, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y dice el 18, y Edom, que es Esaú, o la descendencia de Esaú, le respondió. ¿Qué le dijo, hermano? No pasarás por mi país,
De otra manera saldré contra ti armado. Fíjese, hermano, en qué condición estaba la descendencia de Edom o la descendencia de Esaú, que es lo mismo. Dice el 19, y los hijos de Israel dijeron, por el camino seguido iremos, y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Y él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Y era, hermano, la descendencia de su hermano. Alabamos a Cristo, hermano. Y dice el 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y se apartó Israel de él. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Qué tremendo, hermano. Podemos considerar, cuando tuvieron el encuentro, Esaú y Jacob, si hubieran quedado en paz, si hubieran quedado en perdón, eso mismo Edom o Esaú le hubiera dicho a su descendencia, para que pudieran estar en paz los unos con los otros. Pero como allá había una raíz de amargura que contaminó tremendamente, podríamos ser la descendencia de Esaú, en el momento, hermano, que los israelitas necesitaron el apoyo de su hermano, no lo tuvo, hermanos. Y es que una raíz de amargura, hermano, puede ocasionar esto y mucho más. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tanto, hermano, que puede haber una situación por ahí que después ni siquiera me lo menciones, ¿verdad? Ni siquiera me hables de él. Tanto se va arraigando con raíz profunda esa amargura, hermano, que después, hermano, es como un coraje contra aquellos, hermano, por alguna situación que pasó, sucedió, como en el caso de Saúl y Jacob. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces esto es muy importante para nosotros, hermano, porque lo que leímos precisamente, mira, le regresamos ahí a donde estábamos, Hebreos, capítulo 12. Damos la gloria a Jesucristo por su palabra, hermanos. Y que Dios nos ayude a todos con esta enseñanza para que nosotros podamos, hermano, aprender de esto. Sé que el Señor, hermano, hay cosas que estamos leyendo y que nos enseñan algo, pero cuando el Espíritu Santo obra, hermano, en su corazón y en mi corazón, aún nos enseña más allá de lo que yo le pueda explicar, hermano. Porque su palabra y su Espíritu Santo, hermano, siempre obra por su palabra para bendición de su pueblo. Capítulo 12, versículo 1. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ellos muchos sean contaminados, que fue en el caso de Esaú y su descendencia, hermano. Mucho, pues todo el pueblo estaba en contra. Podremos decir, la gran parte del pueblo estaba en contra de Israel. Y querían salir con mucho pueblo hasta para pelear con ellos. No les permitieron que entraran por sus territorios, mucho menos permitirles que tomaran agua para ellos y su ganado, hermano. Y todo fue eso, hermano, por una amargura que fue, hermano, ahí contaminando, dañando y afectando a todos en el nombre de Jesucristo, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, todo esto, hermano, ya leyendo esto, pues, dice el 16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, hablando precisamente de él, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pues hay cosas así, hermano, que
y han dañado a mucha gente, hermano. Inclusive en algunas iglesias, a alguien ha dañado también sentimientos y cosas que por ahí se han guardado en el corazón, hermano. Y que eso, hermano, ha ido, en lugar de ser arrancado desde raíz, sigue dañando, hermano, sigue afectando. Y eso, hermano, si no se quita o no se saca desde raíz, puede dañar a los demás, porque a veces por la misma situación que se siente en el corazón y por el enojo quizá, o como en el caso de Saúl, la ira que tenía contra su hermano, no se detenía, hermano. Hubo muchas cosas que pudieron haber pasado, y si hubiera habido una reconciliación, pues qué bueno hubiera sido, porque hubieran tenido bendición unánimes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en esta situación ellos, aunque en su momento Jacob, teniendo temor de su hermano, miedo por la situación, y cuando venía con 400 hombres, él manda presentes, él manda a alguien para que vaya apaciguando su ira. Y a veces, hermano, la situación es que alguien puede saber de alguien que está muy molesto o que está muy enojado, y en lugar, hermano, de ir a hablar o así como obrar de alguna manera para que se apacigüe la ira, lejos de eso, hermano, a veces pues hay molestia de las dos partes, y no, hermano, no hay una sanidad, no hay algo, hermano, que pueda hacer bien ahí, y por lo tanto eso es un daño que nos puede apartar de la misma salvación, de la misma vida eterna, de la gracia de Dios, hermano. Entonces Dios nos ayude para que si hay algo, hermano, o ha habido algo en alguno por ahí, podamos, hermano, discernir y podamos mirar que lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros estemos a cuentas con Él, primeramente. Segundo, ponernos a cuentas también con los hermanos, con las amistades, con quien sea, hermanos. Alabado sea Cristo, hermanos. Miren, me acordé de esta escritura que dice, carta a los Romanos, capítulo 12. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que obrar conforme a lo que la enseñanza nos ha enseñado, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12 dice: vamos a leer desde el versículo 16, 12, 16. Dice, unánimes entre vosotros. ¿Qué es unánimes? Pues unidos, hermano. ¿Qué dice? No altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Y dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué hay que procurar, hermano? Lo bueno delante de todos los hombres, mire, de todos, hermano. Y luego dice el 18, si se puede hacer cuanto está en vosotros, o sea, tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacerlo, porque eso es lo que yo quiero, estar en paz, porque seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, yo quiero estar en paz. Usted también quisiera estar en paz con todos, hermano. Porque si no, hermano, pues ahí va a estar el detalle, el punto, hermano, que quizá eso nos estorbe para poder llegar a la salvación. Entonces dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Damos gloria a Dios. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.
La palabra de Dios es excelente, hermano. Una enseñanza para nosotros, para ir aprendiendo, que siempre nosotros procuremos la paz, procuremos, hermano, así como hizo Jacob, a encontrar a su hermano con presentes, con algo, hermano, para que aquello, hermano, se apacigüe, porque si nosotros no hacemos esto, hermano, pues en lugar o lejos de tener una comunión, puede ser, hermano, que tengamos separación. Entonces, en esta parte, hermano, si nosotros obramos conforme a lo que Dios nos enseña para estar en paz con todos, pues ahí sí va a tener bendición. Y así vamos caminando sin alguna circunstancia que estorbe nuestro caminar para llegar a Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria a Dios, hermanos. Vaya ahí a la carta de Santiago, capítulo 3. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermano, todo esto surge dentro del corazón, hermano, dentro de nuestro ser. Y es un daño muy tremendo que va contaminando y dañando las entrañas de nuestra alma, hermano. Algo que hasta daña también hasta el cuerpo, si aquello no sale, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3 dice, vamos a leer, hermanos, versículo 5, mire, hablando de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, se gloría de grandes cosas. Dice, he aquí un pequeño fuego, cuán grande voz que enciende. Y luego le voy a abreviar un poquito ahí, hermano. Dice el versículo 9, con esa lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, hermano. Pero dice, y con ella maldecimos a los hombres, o con ella decimos mal de los hombres, hermano, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una boca procede, ¿qué procede? Bendición, y lo dice maldición. Y lo dice, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Si la enseñanza dice que no conviene, hermano, pues nosotros tenemos que poner diligencia en esto. ¿O cómo ve usted? De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo decir Dios le bendiga y si yo dentro de mi corazón tengo una amargura ahí? Dice el 11, ¿echa alguna fuente por una misma abertura? ¿Qué echa, hermano? Agua dulce y agua amarga, hermano. Sí podría ser posible que de una fuente salga de una misma abertura agua dulce y amarga. Hermano, si es algo dulce, pues eso va a ser la palabra de Dios. Pero si es algo amargo, es una amargura que está dañando y afectando el alma de aquella persona y que por nuestra lengua y por nuestras palabras que salen de nuestra boca, por la amargura que está ahí, hermano, daña y afecta nuestra vida principalmente y la de los más, de aquellos que nos oyen, hermano. Entonces, es muy importante saber qué sale de nuestra boca. Quizá en su momento hablamos palabra de Dios y bendecimos, pero en otro lugar, hermano, hablamos de otra cosa, hermano. Y lo que sale no es palabra de Dios, sino una amargura que está ahí, que brotó y que no ha sido desarraigada, hermanos. Arrancada por completo. Y dice el 12, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente, o sea, ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce, hermano. O agua amarga y dulce. Y nosotros, hermano, pues es que somos diferentes nosotros, hermano. Dice el 13, ¿quién es sabio y avisado o entendido entre vosotros? ¿Quién es aquel que pone el entendimiento a la palabra, que pone atención a lo que se está diciendo, hablando y que está considerando cómo se encuentra hoy? Pues muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, y lo dice el 14.
Porque si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Y lo dice, que esta sabiduría no la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. ¿Qué vería este varón de Dios en esta carta que les estaba enviando esta carta a aquellos hermanos en aquel tiempo, hermano? Dice, mira, si tú tienes una envidia amarga o tienes una contención en tu corazón contra alguien por esa situación que está ahí dañándote, no te glories, ni seáis mentirosos contra la verdad, porque no es verdad eso, hermano, de que yo te bendigo y después por dentro te traigo un coraje tremendo o algo que yo no deseo realmente en el momento de decir Dios te bendiga, pero en mi corazón siento otra cosa. Entonces eso, hermano, es un daño muy tremendo. Entonces vea lo que dice, mire, el 16, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y lo dice, más la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura. Después, ¿qué es? Pacífica, modesta, benigna. Y lo dice, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero para aquellos que hacen paz, para aquellos que se conducen con esta sabiduría, hermano, pacífica, que nada le ofende, que nada le daña, que no, usted está tranquilo. Al contrario, ora por aquellos que quizás no le aman. Ora por aquellos que quizá tienen algo contra usted. No, así con esa bendición, hermano, usted y yo podemos seguir adelante, libres de cualquier contaminación en el corazón, libres de toda amargura y de toda situación de cual nos aparte de la gracia de Dios y que por ella también algunos se han contaminado. La sabiduría que usted tenga, la sabiduría que yo tenga, hermano, es para hablar palabras, hermano, con sabiduría. Y mirando quién está allí cerca para no hacerle un daño, hermano. Y si voy a hablar, que sea conforme a la palabra de Dios, dentro del orden que establece, para que nadie salga dañado. Alabamos a Cristo. Porque si nosotros tenemos la sabiduría, debemos tener ejemplo cada día en nuestras vidas, en nuestras casas y en lo que nos movamos en este mundo. Efesios capítulo 4. Damos la gloria al Señor Jesucristo. Es muy importante, hermano, que Dios nos ayude a todos, porque esto es algo bueno para nosotros, hermano. La palabra de Dios es, hermano, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Capítulo 4, amén. Dice el versículo 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Y ya dice, para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Alguien, hermano, ha pensado, y puede, a lo mejor quizá todos en su momento, cuando nos referimos a un oyente, nos pensamos en alguien que inicia en la palabra, o alguien que no ha sido bautizado. No, hermano, pero hay también a veces por ahí quien escucha, hermano, palabras, y no propiamente que sean oyentes, hermano, sino que escuchen. Cualquier persona que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, para que dé gracia a los oyentes, hermano, que ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Que mostremos esa sabiduría que Dios nos ha dado a todos en el nombre de Jesucristo. Y lo dice el 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención.
Y vea lo que dice enseguida. Bueno, dice aquí, toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros y toda malicia. Porque mire, en la amargura, hermanos, en el enojo, en la ira, vienen muchas cosas, hermano. Y si así hablamos con enojo, con ira y también con amargura, no va a ser edificante a los oyentes. En el caso de Saúl vimos cómo Edom o los edomitas, hermano, estaban contra Israel, hermano, hasta el grado de ir a la guerra y enfrentarlos y matarlos, hermano. Pero cuando alguien quita la amargura, quita el enojo, quita la gritería, quita la maledicencia, hermano, es algo de mucha bendición. Es algo con lo que creo que todos tenemos que luchar y con muchas circunstancias de nuestra carne que a veces, hermano, llegan a nuestra vida. Pero que es necesario quitarlas, hermano, para ir mejorando, para ir siendo más sabios, más entendidos, cada día en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí que se quite toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, sea quitada toda malicia de vosotros, dice el versículo 32. Antes ser los unos a los otros benignos, misericordiosos. ¿Qué más dice, hermano? Perdonándoos los unos a los otros. ¿Y cómo? Como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, fíjense bien, hermano, cuando dice aquí que quitemos toda amargura, enojo, ira, maledicencia, todo esto, ya habla y dice enseguida en el contexto, antes sed los unos a los otros benignos, que no haya en ustedes, nosotros amargura, ni enojo, ni ira, ni maledicencia, hermano, mucho menos que oigan los demás estas cosas, hermano. Y si algo hay ahí, pues ese perdón, hermano, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo, hermano. Y vea lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Le damos gloria a Dios, hermano. El perdón, hermano, es algo que Dios tiene, hermano, para que nosotros podamos ser libres de toda situación, de toda amargura, de toda contaminación que afecte o dañe la vida de un hermano, de una hermana, hermano. Porque van a venir cosas, eso sabemos, hermano. Pero nosotros tenemos que estar siempre con el perdón de Dios en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Dice el versículo 25, amén. Y cuando estuvieres orando, porque mire, aquí es algo importante. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando estemos orando? Esto es perdonar. Si alguien tiene algo contra alguien, hermano, y está orando así, ¿cómo podríamos decir, hermano, que esa oración va a llegar a la presencia de Dios, hermano? Podemos ver que el Señor le dice, y cuando estuvieres orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, si tú tienes o yo, alguien tiene algo contra alguien, ¿qué hay que hacer, hermano? Pues perdonar. Para que vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Entonces, yo debo perdonar, hermano. A veces me presento ante el Señor, pero no he perdonado. Sigo con un resentimiento, sigo con algo en el corazón. Pues entonces, ¿cómo me puedo acercar a Dios de esta manera, hermano? El Señor me dice muy sencillamente, mira, tú acércate a orar a mi presencia, pero perdona. Y si tienes algo contra alguno, pues perdónaselo, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es importante, hermano, el perdón. Y cuando hay perdón, hermano, pero con un perdón sincero, que se olvide. Alabado sea Cristo. Colosenses capítulo 3.
capítulo 3, vamos a leer ahí la escritura. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Capítulo 3. Aquí el Señor, mire lo que dice, muy bonita la palabra de Dios. Versículo 13, amén. Dice, sufriendo los unos a los otros, y lo dice enseguida, y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, y ya vea lo que viene, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermanos? Ve ahí, estamos en Hebreos, cerca, ahí en Hebreos, capítulo 10. Así nos perdonó Cristo, hermano. ¿Le damos gloria a Dios, hermano? Capítulo 10, versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más, que nunca más, ¿qué, hermano? Me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Qué es eso de nunca más me acordaré, hermano? Olvida el Señor, hermano. Entonces, de la manera que os perdonó Cristo, así debemos perdonar nosotros a nuestros hermanos. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el perdón, hermano? Olvidar todo. Si voy a perdonar, hermano, no voy a traer esa raíz de amargura todavía allí dañándome porque ya perdoné. Y si perdono así como Cristo me perdonó y se olvidó, así yo también perdono y me olvido. Alabamos a Cristo, hermano. Porque si no, no es perdón, hermano. Y el ejemplo, así de la manera como os perdonó Cristo, así también nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Alabamos al Señor Jesús. Esto, hermano, es lo que la Biblia enseña. Y puedo ver que el Señor en esta parte, hermano, en el perdón, se sanan muchas cosas, hermano. Cuando alguien de verdad perdona y olvida, hermano, hay bendición. Miqueas capítulo 7, está esta escritura también. Ya estamos terminando, hermanos. Le damos gloria a Dios por su palabra. Capítulo 7, dice, versículo 18. 7:18 de Miqueas. Amén. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad? ¿Y qué dice enseguida, hermano? Si tiene ahí en la escritura. Y olvidas el pecado del resto de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Vea, si él, hermano, no retiene su enojo, sino que perdona para que ese enojo se aplaque, hermanos. Cuando alguien, hermano, perdona, el enojo que pueda tener, ese es Dios. Pero nosotros, humanamente, Él obra con justicia, pero nosotros a veces no obramos con justicia. Y no perdonamos de corazón. Y no olvidamos tampoco, hermano. Y eso sigue dañando ahí. Y como no se va, usted sigue hablando de eso, sigo yo hablando de eso. Si lo tenemos ahí, y contaminamos a la familia, y contaminamos a los vecinos. Y a veces hasta eso pasa, que a veces alguien por allá le platica a los vecinos cosas de la iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. No, Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar en una escritura. Hay más, hermano, pero ve ahí vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Ahí vamos a terminar. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano, porque de él mana la vida. De verdad, hermano, hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, hermano. Que no deje que allí surja algo, hermano, porque eso es tremendo. Y si algo ha pasado, sucedido, vengamos al Señor, hermano, pidámosle al Señor que nos quite todo eso.
perdonando nosotros, tendremos esa bendición maravillosa. Alabamos a Cristo. Versículo 8 del capítulo 1, amén. Dice aquí: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice el 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el 13, retén la forma de qué, hermano. Mire, cuando alguien retiene la forma de las sanas palabras, hermano, en su corazón, dentro de su depósito, hermano, esas sanas palabras quitan toda amargura, quitan toda cuestión, hermano, porque esas están ahí dentro de su corazón. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guardemos el buen depósito, lo que Dios ha depositado en nosotros, hermano, su palabra, su evangelio, sus sanas palabras, las conservemos dentro de nosotros, hermano, para poder seguir adelante y que nada nos afecte, que nada nos dañe, sino que la misma palabra obre en nuestros corazones, trayendo sanidad, trayendo perdón, trayendo salvación, trayendo lo necesario para completar lo que nos falta en Cristo Jesús y llegar así a la vida eterna, hermano. Por su palabra, que esta palabra siga en nuestros corazones, siga en nuestras vidas, sanando, restaurando, obrando, y que ninguna raíz de amargura os impida, y que por ella nos apartemos de la gracia de Dios. Que sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga mucho, hermanos, y les guarde siempre.